Gracias, Pati. Bueno, continuamos acá, pues vamos a hablar ahorita de un tema de salud. Salud muy interesante. Además, ¿qué pasa cuando tenemos un vómito y vemos que tiene sangrado o nuestras heces cambian de un color a un tono más oscuro? Nos acompaña el doctor Herbert Burgos, él es gastroenterólogo. Estaríamos hablando entonces de tener varices en el esófago, doctor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Realmente esto es una entidad que hay que verla como un solo elemento, que es el sangrado digestivo. El sangrado digestivo, cuando se produce a nivel del tracto digestivo, donde las causas pueden estar en esófago, en estómago, se produce entonces la presencia de vómito con sangre. Este vómito con sangre, que usualmente puede ser de dos características. Uno, que sea como sensación como de brosa de café, o puede ser el sangrado rojo rutilante. Las varices esofágicas es una catástrofe abdominal. Es uno de los peligros más grandes que existen dentro de la gastroenterología y dentro de las emergencias endoscópicas. Las Porque el varices sangrado, gastro... las varices superiores, Sí, y porque es uno de los elementos que producen sangrados más catastróficos. Hablábamos de varices. En las varices propiamente, cuando hablamos, se producen a nivel de esófago y en la porción usualmente superior del estómago, que se llama el cardias. claro. Esta entidad es muy poco frecuente en el sentido en que no es la mayor causa de los sangrados digestivos, pero sí es la causa más frecuente de sangrado en los pacientes que tienen problemas de hígado. Problemas de hígado, Claro. problemas renales De hígado, de hígado. principalmente aquellos pacientes que tienen problemas como la cirrosis, en algunas otras condiciones en las cuales se producen enfermedades inmunológicas y se obstruyen las venas que producen el drenaje habitual del aparato digestivo hacia el sistema circulatorio, Claro, ¿verdad? claro, claro. Y además de esto, en otras entidades como muy Muy específicas, específicas. ¿verdad? Ahora, Hematológicas. ¿cuáles serían esos síntomas que me darían a mí esa idea de que tengo varices en el esófago? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo sé que las tengo? Yo creo que esto es una preocupación que surge del hecho de qué es lo que sucede con las varices como tal. Debemos recordar que usualmente el contexto en que se desarrolla esta enfermedad es el paciente que tiene problemas de hígado. El hígado es un filtro Sí, especial que recoge la sangre que viene del tracto digestivo, la purifica la y limpia. la metaboliza y prepara los elementos. Pero a veces el hígado se desestructura, produce una cirrosis y entonces la sangre no puede pasar, no hay un buen flujo adecuado y entonces este busca otros métodos para irse hacia el sistema circulatorio. Esa circulación de hígado o hepatofuga, o sea, que anda buscando cómo llegar a la circulación normal, toma venas muy superficiales del esófago. Esas venas, que al igual como sucede en otras partes del cuerpo, cuando tienden a ser muy superficiales, muy fácilmente la superficie puede horadarse, puede romperse y entonces producir sangrado. Claro, Ahora, ahorita. son sangrados siempre masivos, ¿verdad? Claro, claro, que eso lo que genera la angustia, ¿no? Ahora, ¿qué exámenes podría yo realizarme para detectar este problema? Primero hay que pensar en el contexto, hay que pensar que las personas que van a tener este problema son los que en la mayoría tienen problemas de hígado, ¿verdad? Y la cirrosis es la causa más frecuente dentro de este fenómeno. Las otras causas son las trombosis portales, que se llaman, que son entidades como muy específicas y se asocian a enfermedades de otro tipo. Pero hay un grupo pequeño de pacientes que tienen hígado graso que también pueden tener esbozo varicial o un poquito de varices sin necesidad de llegar a tener una desestructuración. Claro. Lo escucho decir en varias oportunidades que el hígado es como que el causante de estas varices en el esófago, ¿no? Una persona entonces que sufre del hígado, sine qua non ya sería un paciente con varices en el esófago. Es muy importante lo que has dicho. Las personas que tienen problemas de cirrosis, en la mayoría de ellos tienen un alto índice de tener varices esofágicas. Y ahí es donde surge la importancia de las varices como tal, porque las varices tienen la capacidad, por metodología, tanto endoscópica o con medicamentos, de generar prevención para evitar que sangre, Exacto, ¿verdad? claro. Es una zona muy delicada nuestro esófago, por ahí pasan todos los alimentos, ¿no? Esto genera también el rompimiento de algunas venas. Claro, lo que sucede propiamente es que el esófago es una estructura muy delgadita, ¿verdad? Entonces, como hablábamos que la circulación anda buscando cómo llegar al corazón, cogen las venas más superficiales de esa estructura y las dilatan. Entonces, esas venas al dilatarse toman una dimensión muy grande, ¿verdad? Y entonces, con mínimos esfuerzos o a veces con Con, mínimos aumentos de la presión a ese sistema, entonces se con la rompen. tos, Claro.
¿Sí? inclusive con todos, con un fenómeno avanzado. Ahora, a veces son cosas muy sutiles que pueden ocurrir que producen sangrado. Claro. Lo que Claro. sucede es que esos son sangrados que se llaman laminares, son sangrados que una vez que empiezan, mientras se mantenga la presión, Van a siempre seguir. van a estar Van a sangrando. seguir. Entonces, un paciente en 20 minutos se puede sangrar 1 litro de sangre, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que es una de las emergencias digestivas más severas y que lógicamente requiere una atención inmediata. Entonces, los signos tempranos de esto siempre va a ser ¿cuál? El sangrado que se va a manifestar por vómito, que se va a ver como brosa de café o la presencia de sangre rojo rutilante. A veces puede suceder que el paciente estaba en reposo, en alguna otra condición, y la sangre pasa todo el tracto digestivo. Claro, Pero y- como pasa el tracto digestivo, esta se oxida y coge un color negruzco. Oscuro, oscuro, ¿Verdad? cierto. Que en medicina se llama melena, ¿verdad? Que es un nombre como muy extraño, pero es esa coloración oscura como petróleo que se puede observar y que está indicando que hay una parte del tracto digestivo que está hay algo sangrando. que está sangrando. Sé que tocamos el tema de tragar algunos alimentos, pero ¿habría algunos en particulares que sí nos podrían hacer más daño que otros? Realmente es un poco leyenda urbana que uno u otro alimento va a producir la El lesión. rompimiento, sí, la lesión. Lo que ocurre es que hay un deterioro continuo de la estructura que hace que en un momento determinado, con el aumento de la presión, se produzca el sangrado. Ahora es difícil que con la alimentación habitual, si usted está masticando adecuadamente, alguno de los productos vaya a producir una Ya lesión va bien específica, triturado, ¿verdad? exacto. Ya va bien procesado, Procesado. el bolo. Entonces eso generalmente no produce. Sería difícil que la persona tendría que tragarse una pieza completa, ¿verdad? O un hueso, alguna cosilla, Sí, como para sí, que le ya. pueda producir Para que problemas. rompa, sí. Pero sí, lo más importante es el aumento de la presión, de El la presión aumento. portal. Y eso es importante porque hay medicamentos que pueden controlar ese elemento y entonces prevenir el sangrado. El sangrado. ¿Ves? Ahora, ¿cuáles son esos malos hábitos que cometemos o que hacemos para que nos sangren estas varices? Bueno, lo que creo es que si hablamos de prevención, lo primero que deberíamos evitar es la cirrosis. ¿Y cómo evitamos la cirrosis? Muy importante en nuestro país. Las causas anteriormente que nos preocupaban mucho de la cirrosis era el alcohol. Y sigue siendo un problema, porque el alcoholismo sigue siendo un problema muy serio en este país. Pero uno de los problemas más graves que está ocurriendo en este país actualmente es la obesidad. La obesidad que condiciona entonces la presencia de un hígado graso. Un hígado graso que en el tiempo se deteriora y produce cirrosis. Y esa cirrosis es la que produce este tipo de trastornos. Es cierto. Entonces, si hablamos de prevención real, no es el hecho no de tener las varices, sino de evitar la enfermedad más Evitarlas, importante, que es evitarlas. la cirrosis. La cirrosis. Y para ello lo que hay que hacer es controlar entonces la obesidad. Y mucho es muy importante controlar la obesidad central, o sea, la pancita, ¿verdad? Porque esa grasa visceral es la que metabólicamente es la que está actuando directamente sobre el hígado, produciendo que éste se deteriore y produzca entonces la enfermedad como tal. ¿verdad? Entonces, ese es como el aspecto como más importante. Es más ¿verdad? fundamental ahí, Más cuidar fundamental. nuestro hígado. Y lógicamente debemos evitar el alcohol. Por supuesto, Porque sigue por siendo supuesto. una de las causas más importantes en nuestro país, el exceso en el consumo de alcohol. Y ahora que entramos en bueno, época de Navidad, de Navidad, ¿verdad? sí, Estamos en sí. tiempo final, hay que recordar que siempre esto es una época para celebrar, no para entristecer a la familia. Uno Así no es, doctor, puede así es. agregar dolor a la familia Amén. en un momento donde todos tenemos que estar unidos pensando en el nacimiento de Cristo. Amén, amén. Me encantó escucharlo, doctor. Gracias por estas recomendaciones a cuidarnos en esta época de Navidad. No alcohol y bueno, y poca grasa. Poca grasa. Muchísimas gracias, doctor. De verdad Bueno, que sí. mucho gusto. Gracias.